Kiev bajo fuego. La capital ucraniana vivió otra noche de ataques aéreos. Al menos 10 misiles fueron disparados contra la ciudad. El gobierno asegura que los 10 fueron interceptados por el escudo antiaéreo. Sin embargo, los restos de algunos cohetes al caer sobre zonas residenciales provocaron víctimas fatales. Pero mientras los bombardeos se intensifican sobre Kiev, Rusia denunció este jueves nuevas incursiones ucranianas en la ciudad fronteriza de Belgorod. Así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. Al menos 3 personas murieron tras los ataques rusos sobre Kiev en la madrugada de este jueves, entre ellos una niña de 9 años. La guerra parece entrar en una nueva etapa. Desde Madrid conversaremos con un especialista en temas militares. Más adelante, nuevo viaje sorpresa de Volodymyr Zelensky. Ahora está en Moldavia, donde líderes europeos se reúnen para discutir temas de seguridad en el continente de cara a la guerra. Desde allí, Zelensky pidió que su país y los otros países europeos que comparten frontera con Rusia ingresen a la OTAN. También Colombia entra por primera vez en la lista de las crisis humanitarias más desatendidas del mundo. Hablaremos del tema con el director del Consejo Noruego para los Refugiados, que ha elaborado el informe. Soy Johan Ramírez, bienvenidos al programa. El ejército ruso lanzó un nuevo ataque aéreo sobre Kiev. Es el número 18 que se registra en la capital desde comienzos de mayo. De acuerdo con las autoridades, hasta ahora el escudo antiaéreo ha funcionado para repeler la mayoría de los misiles, pero esta madrugada, cuando civiles no pudieron ingresar a un refugio para protegerse, fueron alcanzados por los restos de los cohetes destruidos. Hay 3 muertos y una decena de heridos. Mientras esto ocurre en Kiev, Moscú ha denunciado un nuevo intento ucraniano de invadir territorio ruso. De acuerdo con el Kremlin, 2 compañías de infantería compuestas por más de 70 hombres armados habrían atacado la ciudad fronteriza de Belgorod. Veamos. Los vecinos están consternados. La defensa aérea de Kiev logró interceptar los misiles rusos, pero varios fragmentos impactaron aquí. Esta madre debe ir a identificar a su hija fallecida. En el nuevo ataque fallecieron 3 personas, entre ellas una niña. Tengo hijos que ya no tienen madre. Este padre lanza fuertes acusaciones. Si vives en ese edificio justo enfrente del hospital, puedes usar su sótano como refugio. Todos íbamos a escondernos allí y siempre estaba abierto, también durante la noche. Parecía que estaba cerrado, pero llamábamos a la puerta y nos dejaban entrar durante los ataques aéreos. Pero hoy nadie nos ha abierto. El alcalde de la capital prometió investigar cuál fue el motivo. Además, se suspendieron todas las actividades en el exterior con las que se iba a celebrar el Día Internacional del Niño. Por su parte, Moscú denunció nuevos ataques ucranianos en la región fronteriza de Belgorod, en el oeste de Rusia. Su gobernador habló de bombardeos ininterrumpidos cerca de la ciudad de Shebekino. El Ministerio de Defensa ruso anunció que 3 ataques ucranianos fueron reprimidos. Aseguró que sus soldados impidieron a las tropas ucranianas cruzar la frontera. Kiev aún no comentó los hechos, mientras varios soldados voluntarios rusos presumieron de las acciones llevadas a cabo. Los soldados del Cuerpo de Voluntarios Rusos vuelven a luchar en territorio de la Federación Rusa. Muy pronto veremos las afueras de Shebekino. Como respuesta a los repetidos ataques, el gobierno regional asegura que se vio obligado a evacuar varias poblaciones. Unos centenares de niños fueron los primeros. La guerra en Ucrania parece entrar en una nueva fase y para analizar este tema le damos ahora la bienvenida al señor Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, quien nos atiende desde Madrid. Bienvenido al programa, señor Núñez. Hasta ahora Kiev se había visto poco afectada por la guerra. Sin embargo, desde mayo se han registrado 18 bombardeos contra la ciudad. ¿Por qué ahora?
Bueno, básicamente creo que estamos en una fase próxima ya al lanzamiento de la ofensiva por parte de Ucrania, que se viene ya calculando desde hace un tiempo y que ahora se dan las condiciones, puesto que ya el tiempo, la climatología está mejorando y por otro lado la instrucción de las tripulaciones del material que le están suministrando varios países occidentales ya ha terminado. Luego creo que estamos ante esa inminencia y lo que busca Kiev fundamentalmente es complicar todavía más a Rusia los cálculos que pueda hacer sobre lo que viene a continuación, buscando un objetivo político, es decir, trasladar la guerra también a territorio ruso para que la población rusa empiece a sentir el coste de la invasión que ha llevado a cabo en febrero del año pasado Moscú y por otro lado desde el punto de vista militar porque de ese modo calcula que va a obligar a las unidades militares rusas a tener que desplazarse a otros lugares para proteger esas ciudades que pueden ser atacadas por drones o por misiles desde Ucrania. Luego todo eso entiendo que son los objetivos fundamentales que hacen pensar que esa dinámica va a ir en aumento de manera inminente. Por lo que nos cuenta, señor Núñez, entonces estamos en un momento crucial de la guerra y efectivamente vemos ahora cosas que hasta ahora no habían tenido lugar en este conflicto, es decir, ataques contra Moscú, incursiones en territorio ruso. Estamos entrando en una nueva fase de la guerra. Entiendo que así es. Como digo, en primer lugar, contando con que después de la ofensiva rusa iniciada a finales del pasado mes de enero, con resultados prácticamente nulos, no ha conseguido realmente cambiar la situación ni tomar la iniciativa sobre el terreno. En lo que estamos ahora es, como decía, ante una previsible ofensiva ucraniana que durará unos meses seguramente, para lo cual cuenta ya con buena parte del material que había solicitado los países occidentales a ese grupo de más de 40 países que están suministrando crecientemente material cada vez más sofisticado. La cuestión ahora mismo es si va a ser suficiente o no y si a eso se le van a añadir los aviones de combate, los cazas F-16 que Kiev lleva solicitando desde hace un tiempo y por lo tanto ahora mismo por un lado, tenemos que entender que no hay ninguna voluntad ni por parte de Moscú ni de Kiev de entrar en negociaciones, sino que sigue siendo el tiempo de la violencia, lo cual está causando una grave tragedia humana, pero que hasta que no se obtengan resultados en esa ofensiva, no cabe imaginar que se vuelva a abrir algún tipo de oportunidad para que al menos cesen las hostilidades y pueda iniciarse un proceso de negociación absolutamente indeterminado a día de hoy. Y todo eso, por lo tanto, va a hacer que seguramente se aceleren los acontecimientos con una Rusia preparándose para la defensa y con una Ucrania lanzando, no sabemos dónde, no sabemos cuándo, un nuevo ataque. Tensiones aumentan ante la inminencia de esa anticipada contraofensiva ucraniana. Nos lo contaba Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Gracias por esta entrevista, señor Núñez. Encantado, muy buena. Y medio centenar de dirigentes europeos se reunieron este jueves en la cumbre de la Comunidad Política Europea que tiene lugar en Bulboaca, en el sureste de la República de Moldavia. Hasta allí llegó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Este nuevo encuentro con líderes mundiales es otra demostración de la fuerza diplomática ante el mandatario ruso Vladimir Putin. Moldavia, dada su situación geográfica y política, teme ser el próximo objetivo de Moscú si es que el ejército ruso tuviera éxito en la invasión a Ucrania. Los protagonistas de esta cumbre, Maya Sandu, presidenta del país anfitrión Moldavia, y Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Ambos dependen de la ayuda de Occidente ante la amenaza de Rusia, y ambos han solicitado su ingreso a la Unión Europea. Nos comprometemos a que Moldavia esté preparada para su adhesión a la Unión Europea a finales de esta década e instamos a sus dirigentes, presidentes y primeros ministros a que apoyen este propósito de Moldavia. Este año hay que tomar decisiones. Hay un punto que me gustaría destacar. En la cumbre de la OTAN en Vilna este verano, Ucrania necesita una clara invitación a adherirse a la OTAN y garantías de seguridad durante el proceso. Son planes ambiciosos y no todos los líderes presentes los apoyan, pero la cumbre pretende ser una señal inequívoca de solidaridad y apoyo. El lugar en el que se celebra fue elegido deliberadamente. Bulboaca está a solo 20 kilómetros de la frontera ucraniana y aún más cerca de la región separatista moldava de Transnistria, controlada por tropas rusas.
Reuniéndose aquí, los líderes europeos buscan demostrar firmeza ante las ambiciones imperialistas de Rusia. Rusia no está aquí no porque no queramos invitarla, sino porque la Rusia de Putin se ha excluido a sí misma de esta comunidad al lanzar esta guerra injustificada contra Ucrania. La Comunidad Política Europea no es una institución formal. Actualmente reúne a 47 estados europeos y euroasiáticos. Los europeos, que poco podría conseguir en la guerra de Ucrania sin Estados Unidos, utilizan este foro para desactivar otros conflictos, como el de Azerbaiyán y Armenia y el de Serbia y Kosovo, y quieren demostrar que es posible lograrlo mediante el diálogo y no con tanques y misiles. Y mientras líderes europeos se reúnen en Moldavia, los miembros de la OTAN reunidos en Noruega reiteran su respaldo a Kiev en la guerra de Ucrania. Sin embargo, aún tienen que decidir un camino definitivo hacia la integración de ese país a la alianza. En el segundo día de la reunión de Oslo, el secretario general Jens Stoltenberg dijo que todos los miembros están de acuerdo en que la puerta de la OTAN está abierta para Ucrania, pero la alianza no puede aceptarla como nuevo miembro mientras se encuentra en medio de una guerra con Rusia. En la jornada también se habló de la necesidad de garantizar la seguridad futura de Ucrania una vez finalizado el conflicto. La guerra de Ucrania es uno de los temas principales de la agenda de los ministros de Exteriores de los países BRICS, que se han reunido en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La alianza, formada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, también debatirá sobre la admisión de nuevos miembros para conseguir más influencia a nivel mundial. Por parte de Rusia participó Sergei Lavrov, quien afirmó que más de una decena de países tendrían interés en adherirse a la organización, entre ellos, al parecer, Arabia Saudita. Aún se desconoce si el presidente ruso, Vladimir Putin, acudirá a la reunión de los jefes de Estado de los BRICS en agosto, que tendrá lugar en Sudáfrica. Sobre Putin pende una orden de detención por crímenes de guerra emitida por la Corte Penal Internacional a causa de la deportación ilegal de niños ucranianos. Tiempo ahora de hablar de la economía con mi compañera Rosa Casals. ¿Qué tal, Johan? Noticias relativamente positivas en la economía porque la inflación en la eurozona ha caído, pero los precios siguen estando un 6% más caros que hace un año. Las últimas cifras de mayo muestran que la inflación bajó casi un punto porcentual respecto a abril, pero sigue muy por encima del objetivo del BCE del 2,9% para 2024. El precio de los alimentos registró una subida especialmente importante, aunque más moderada que en abril. Y por su parte, los carburantes bajaron de precio. Aún así, según los economistas, podrían pasar meses antes de que los consumidores experimenten una reducción significativa de sus facturas. Y a todo esto, el Banco Central Europeo celebra su 25 aniversario en medio de la lucha por contener la inflación. En los últimos 25 años, la eurozona, que el BCE se encarga de supervisar, ha pasado de 11 a 20 miembros. Hoy el euro es la segunda moneda del mundo después del dólar y la utilizan casi 250 millones de europeos en 20 países. El BCE, cuyo objetivo principal es mantener la estabilidad de precios, se ha convertido en una de las instituciones europeas más influyentes del viejo continente. Hablamos sobre este aniversario con Germán López Espinosa, catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Navarra y experto en banca. Germán, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Germán, el BCE ha ido aprendiendo a lo largo de estos 25 años, siendo, tenemos que decir, el Banco Central de economías muy dispares. ¿Cuál dirías que ha sido el momento más difícil en la trayectoria de la entidad? Bueno, sin duda, desde el nacimiento del Banco Central Europeo, el momento más delicado fue la crisis de deuda europea, que se inició en el 2011, en el año 2011, que tuvo episodios muy duros desde octubre del 2011 hasta julio del 2012. Ese es el momento en el que el Banco Central Europeo tuvo que tomar decisiones muy importantes para salvaguardar el euro. Y sin duda, uno de los momentos claves del BCE lo protagonizó en 2012 el entonces presidente del banco, Mario Draghi, que con una sola frase, whatever it takes, cuanto sea necesario, logró salvar al euro. ¿Lo podemos decir así, tal cual? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que desde octubre del 2011 los tipos de interés de los soberanos de los países del sur de Europa subieron muchísimo. Los soberanos de Italia, Francia... Italia, Irlanda, España, Portugal sufrieron muchísimo y Grecia.
y había que tomar decisiones en ese momento. Estaba en duda, había un cierto riesgo de redenominación. El mercado pensaba que había una probabilidad de que el euro volviera a las monedas anteriores en estos países. Se hablaba incluso de una Europa de dos velocidades en aquel entonces. Y obviamente lo que hizo el Banco Central Europeo, y Mario Draghi en concreto, es generar credibilidad durante los momentos de bonanza, desde el 2000 al 2008, que fue utilizada el 26 de julio del 2012 para asegurar que el mandato del Banco Central Europeo era muy claro, era preservar el euro y que iba a hacer lo que fuera necesario para salvaguardarlo. Y que creyeran que sería suficiente lo que iba a hacer el Banco Central Europeo. Y eso restauró la confianza. Es muy importante la credibilidad internacional de una institución como el Banco Central Europeo. Sin duda. Germán, el mayor desafío ahora mismo del BCE es la inflación. ¿Va por el buen camino el banco? Pues en estos momentos que sabemos hoy las cifras de mayo, de la inflación en la zona euro ha bajado del 7 al 6,1. En España, por ejemplo, ha bajado del 4,2 al 3,2 el IPC. Creemos que está en la senda para disminuir la inflación. Las expectativas del mercado son que en el segundo trimestre del 2024 se puede alcanzar el objetivo del 2%, que es muy importante porque es el objetivo prioritario de la estabilidad de precios para el Banco Central Europeo. La senda es positiva, pero nunca sabes, pueden suceder situaciones nuevas que alteren nuevamente la estabilidad de precios en la zona euro. Pero lo que sí que le digo es que el mensaje del Banco Central Europeo es muy claro, es muy transparente y es muy creíble a nivel internacional. Muchísimas gracias, Germán López, por esta entrevista. A vosotros. Cambiamos de asunto. Ahora que comienza en junio el conocido como Mes del Orgullo, tiendas y marcas en Estados Unidos están viendo cómo se las ataca por su apoyo en las campañas de marketing a la comunidad LGTBQ. Una de las grandes cadenas comerciales, Target, ha sido la más señalada. Por eso retiró algunos productos relacionados con este colectivo, alegando que habían aumentado los enfrentamientos entre clientes y empleados. Además, Target decidió trasladar sus carteles de apoyo al orgullo LGBTQ de las puertas principales a la parte trasera de sus tiendas. La cadena lleva años vendiendo productos relacionados con la temática de este colectivo. Y el objetivo de la campaña contra Target era claramente dañar las ventas y la reputación de la marca. Nuestra compañera Ana Nieto en Nueva York tiene más detalles al respecto. Ana, además de Target, uno de los gigantes de la distribución allá en Estados Unidos, ¿hay otras marcas que están sufriendo este tipo de acoso? Así es. En Target ha habido clientes que han amenazado a los empleados, han desmontado expositores en las tiendas con ropas de temática LGBTQ y también han criticado un traje de baño diseñado para la comunidad trans, pero no es un hecho aislado. Tradicionalmente, comercios y marcas han aprovechado el mes del orgullo que comienza hoy en Estados Unidos para llamar la atención sobre esta comunidad como estrategia de marketing y mostrar su apoyo. Pero, por ejemplo, otra cadena, Kohl's, otra cadena comercial, también ha visto cómo sus empleados han sido acosados por algunos de sus clientes por las mismas razones que en Target. Adidas y North Face están también recibiendo muy fuertes críticas por las campañas de publicidad que están haciendo con modelos gays o transgéneros. Además, en abril, el fabricante de cerveza Bud Light contrató a una influencer transgénero en Instagram y a partir de entonces sus ventas han caído en elevados porcentajes de 2 dígitos. Tampoco que hay que olvidar que Disney está en un conflicto en tribunales con el gobernador de Florida, que ahora es candidato por el Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, por un problema que empezó con una crítica a una legislación restrictiva para la comunidad LGBT. Bueno, Ana, estas campañas no son nuevas. ¿Por qué justamente ahora? No, estas campañas de publicidad no son nuevas. Target lleva más de una década haciéndolas, pero lo que está cambiando es el momento político, es la influencia de los medios muy conservadores y la actitud de muchos usuarios de medios sociales que buscan relevancia. Las cuestiones de género son ahora mismo parte de una guerra cultural, política y ahora
ya también comercial. Algunos medios y algunas cuentas sociales están caracterizando de woke a empresas. Esto se supone que tiene que ser un insulto, y llegan a decir que quieren radicalizar a los menores. Están pidiendo el boicot de Target, y algunas de estas campañas en TikTok, por ejemplo, tienen más de 25 millones de visitas. Todo ello está coincidiendo con una serie de legislaciones en estados conservadores para restringir los derechos de la comunidad trans y sobre todo las terapias para menores de esta comunidad, también limitando la educación de género en las escuelas. Sobre todo, los derechos transgéneros están siendo un aglutinador entre conservadores, y las respuestas no son de reacción rápida, que pierden fuerza con el tiempo. Las ventas de Bud Light siguen cayendo 2 meses después de la polémica. Interesante lo que cuentas. Muchísimas gracias por estas informaciones, Ana. Gracias. Y vamos con otras noticias de América Latina, Johan. Así es, Rosa. Nos vamos a Colombia, que se ha situado en el tercer puesto de las 10 crisis humanitarias más desatendidas del mundo. El Consejo Noruego para los Refugiados ha publicado su lista anual, en la que el país sudamericano ha entrado por primera vez a la causa. Hay 7,7 millones de personas sin recursos básicos. Esta clasificación pone en evidencia el incremento de las necesidades humanitarias a medida que el prolongado conflicto armado sigue desplazando a miles de personas. A finales de 2022 había 4,8 millones de personas en esa situación. Al mismo tiempo, Colombia acoge un número importante de venezolanos que huyen de la crisis política y social en su país. Además de Colombia, también El Salvador y Venezuela se incluyen en la lista. Y para ampliar este tema, recibimos ahora en el programa al señor Giovanni Rizzo, director del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia. Señor Rizzo, bienvenido al programa. Colombia, la tercera crisis humanitaria más desatendida del mundo. ¿En qué se traduce esto? Pongámosle cifras. ¿Cuántos recursos le faltan al país para responder adecuadamente a la coyuntura actual? Bueno, muchas gracias por invitarme. Faltan muchos recursos y el problema es que la tendencia han sido, digamos, el conflicto ha aumentado, que es el primer detonante de esta crisis humanitaria que está viviendo el país, mientras que los recursos han bajado. Entonces, si comparamos 2021 con 2022, por ejemplo, tenemos en el 2021 el 50% de los recursos planeados han sido entregados por la comunidad internacional en apoyo a la crisis, y en 2022 han bajado a poco más del 38%. Es decir, nos falta todavía, son como 150 millones de dólares para ponerlo en cifras, para que sea una respuesta proporcional a la que son las necesidades del país. A pesar de los acuerdos de paz y de las negociaciones, señor Rizzo, el conflicto armado colombiano continúa, básicamente. Entonces, ¿por qué ahora Colombia entra en esta situación? Sí, desafortunadamente, obviamente el proyecto de paz es un proyecto ambicioso, un proyecto que nosotros apoyamos y esperamos que pueda traer el resultado tangible para la población que en este momento está sufriendo los efectos del conflicto, pero la realidad es que a nivel de los territorios, en particular de las zonas rurales, todavía hay 6 millones de colombianos que están viviendo en zonas donde los grupos armados tienen influencia o son activos. Entonces, ahí todavía sufren problemas de mina antipersona, de confinamiento. Hay muchos colombianos que son prisioneros de su propio territorio, que no pueden salir por instrucciones de los grupos armados que controlan el área. Entonces, el Consejo Noruego para Refugiados trabaja en particular en estas zonas y en coordinación, obviamente, con el gobierno, con el Estado, se dan respuestas de emergencia cuando hay cualquier tipo de crisis o de desplazamiento interno, sobre todo donde hay poca presencia de instituciones del Estado. Y hablemos ahora de un caso puntual, señor Rizzo, los venezolanos. ¿En qué situación se encuentra en estos momentos el flujo migratorio que cruza la frontera y cómo son esas personas atendidas en Colombia? Obviamente Colombia es un contexto complicado exactamente porque hay diferentes crisis. Hay conflicto interno, hay la crisis de migrantes y refugiados venezolanos y luego hay también cambios climáticos, los efectos del cambio climático. Entonces es una situación particularmente difícil y las necesidades son muchas. Estos 7,7 millones que usted mencionó al comienzo de colombianos no toman en cuenta los 2,5
millones de venezolanos que están en el país. Entonces, claro, Colombia es tanto un país de acogida, pero también es un país de tránsito. Y Colombia ha puesto en marcha varias medidas para dar una solución legal, digamos, a la estadía de estas personas, de estos venezolanos en el país, pero las condiciones no son para todos optimales. Obviamente ellos huyen de una crisis y entran en una zona que es el noroeste del país, donde también hay conflicto activo. Entonces, claro, es como que la crisis se van sumando, ¿no? Y los venezolanos también están afectados por lo que es el conflicto colombiano. Al conflicto colombiano se suma entonces la crisis migratoria y eso ahonda la crisis humanitaria en Colombia, la tercera más desatendida del mundo. Nos contaba el señor Giovanni Rizzo, director del país del Consejo Noruego de Refugiados en Colombia. Gracias por esta entrevista, señor Rizzo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y vamos ahora a Uruguay, donde la intensa sequía y las bajas precipitaciones de los últimos años han dejado a más de la mitad de la población sin agua potable en sus domicilios. Miles de personas salieron a las calles en protesta por los altos niveles de sal en el agua, ya que la empresa estatal que gestiona el servicio está bombeándola desde el Río de la Plata. Los manifestantes condenan el manejo de la crisis hídrica por parte del gobierno de Luis Lacalle Pou. Los uruguayos, especialmente en la capital, Montevideo, se ven obligados a comprar agua embotellada. Y ahora veamos otros temas que también son noticia en el mundo hoy, 1 de junio. Las autoridades del Estado mexicano de Jalisco encontraron 45 bolsas con restos humanos en un barranco a las afueras de la ciudad de Zapopan. Los investigadores tratan de determinar ahora si el hallazgo está vinculado a la desaparición la semana pasada de 7 jóvenes que trabajaban en un centro de atención telefónica. El expresidente panameño Ricardo Martinelli podría afrontar una pena de 12 años de prisión. Así lo solicitó la Fiscalía en el juicio que se sigue contra él y otros 12 acusados por blanqueo de capitales. Pese a ello, el exmandatario aspira a volver al poder en los comicios que se celebrarán en 2024. Decenas de miles de personas, más de las habituales, han participado entre fuertes medidas de seguridad en la Marcha del Orgullo de Jerusalén. La marcha, la primera que se celebra bajo el nuevo gobierno de extrema derecha de Israel, ha supuesto una demostración de fuerza contra el gobierno y su plan de reformar el sistema judicial. Y para terminar, este jueves se confirmó que la estrella del fútbol Lionel Messi dejará el Paris Saint-Germain tras 2 temporadas con los campeones franceses. Este domingo jugará su último partido. El paso del campeón del mundo argentino por la capital francesa no cumplió las expectativas, con el Paris Saint-Germain siendo eliminado tempranamente en las 2 ligas de campeones en las que Messi participó. Se rumorea que su próximo destino podría ser el club saudita Al Hilal. Y así llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.